Hola a todos mis hermanos, reciban un cordial saludo y bueno, nuevamente estoy en este lugar para compartirles la palabra de Dios. Contento en esta tarde porque, eh, bueno, ya en la iglesia hemos podido saber de los hermanos, estamos constantemente llamándolos y ahora último estamos también haciendo estos servicios en este formato de videollamada. La verdad es que dentro de nuestra iglesia todo esto de la tecnología es nuevo para nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo para poder hacerlo bien, porque no siempre resulta de la manera que nosotros queremos. Y la verdad es que esperamos que con la ayuda de Dios cada día podamos hacerlo de mejor manera, podamos reunirnos los hermanos de esta manera virtual y de esta manera también ser una bendición, así como cuando íbamos a la iglesia, que ahora no podemos hacerlo. Cuando íbamos a la iglesia nosotros nos sentíamos bendecidos en un servicio donde orábamos, cantábamos y escuchábamos la palabra de Dios. De alguna manera replicar esto a la distancia, ¿ya? Y esperar que todos nuestros hermanos intenten cada día que tenemos estos servicios conectarse. No siempre lo han podido hacer, pero esperamos que en la medida que vamos aprendiendo de esto, podamos hacerlo de una mejor manera. Hasta que llegue el día que ya nuevamente podamos reunirnos, que no sé si es algo que va a ser pronto, solamente Dios lo sabe, pero mientras estemos en esta situación donde la verdad es que no podemos reunirnos, no porque nosotros no queramos, sino que porque hay una situación que escapa de nosotros y está dentro de la soberanía de Dios, no lo podemos hacer, ¿ya? Pero es importante que estemos también siguiendo estas predicaciones, siguiendo todo lo que nos pueda a nosotros acercar a la iglesia, que somos nosotros, son los hermanos. Así que vuelvo a reiterar el llamado para que cada hermano, ¿verdad?, tome su teléfono, llame a su hermano, llame a su hermana, le dé ánimo, esté compartiendo con nosotros ahí en el grupo de WhatsApp y de esa manera poder de alguna forma hacer iglesia, ¿ya? Y yo estoy acá para predicar nuevamente, ¿ya? A lo mejor usted ya está medio aburrido con los mismos predicadores, pero considere que esto es la palabra de Dios, ¿ya? Detrás de nosotros, lo que nosotros leemos es la palabra de Dios, así que mire ahí que estamos exhortando la palabra de Dios, usted pueda seguirla, pueda también leerla en su casa, ¿verdad? Meditarla, escudriñar todos los días para que de esa forma usted también pueda ser alimentado, nutrido con la palabra de Dios. Todos tenemos una parte espiritual que alimentar, así que es responsabilidad de cada uno de nosotros poder hacerlo en esta hora. Quiero leer en este momento, acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 12 al 20. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, con sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último.
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor nos ayude para poder exhortar y entender esta palabra. Y acá me gustaría centrarme en algunos versículos. Acá el versículo número 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y hace una descripción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es una descripción de Jesús en gloria, ¿ya? Y es muy semejante, ¿verdad? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Daniel en el capítulo 7 ve a este Hijo del Hombre, una forma de nombrar a Dios, y una forma que Jesús ocupó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Es la manera que Él ocupa más veces en la Escritura para hablar de sí mismo, como el Hijo del Hombre, ¿ya? Y acá hay algo importante que yo igual lo quiero hacer referencia al final, pero dice que el Hijo del Hombre, ¿dónde está? En medio de los 7 candeleros, ¿ya? Importante, en medio de los 7 candeleros, ahí está el Hijo del Hombre. Y hace una descripción, ¿verdad? Y esta descripción, si nosotros también vamos a ver en Daniel capítulo 10, hay una descripción similar, ocupando los mismos términos, las mismas cosas. Y cuando uno avanza acá en el Apocalipsis y empieza a hablarle a las 7 iglesias, también va ocupando estas mismas descripciones. Nuestro Señor Jesucristo ocupa las mismas descripciones. Y esta primera parte del Apocalipsis es una parte donde Él le habla a las iglesias, a estas 7 iglesias que pueden representar las iglesias de toda la tierra, de todos los tiempos, ¿verdad? No me quiero detener en eso, pero lo importante acá, hermano, es que hay una preocupación de Cristo con su iglesia. Y uno dice, en este momento, en la situación en la que nosotros nos hemos envuelto con toda esta pandemia, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Por qué Él permite todas estas cosas? ¿Ya? Y hay que recordar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, ¿verdad? Cuando Él establece la iglesia, ¿verdad? Y ahí está hablando con Pedro y le dice, y sobre esta roca, no hablando de Pedro, sino que hablando de Él, de Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia tiene un papel fundamental, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él fundó la iglesia. ¿Ya? No es una iglesia que la inventó el hombre, no. Es una iglesia que constituyó Dios, que constituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser el cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Él ama a su iglesia. De una manera que Él dio su vida, y cuando Él se exhorta, ¿verdad? Se hace una parábola del matrimonio respecto al amor que tiene que tener el esposo con su esposa, ¿verdad? Similar al amor que tuvo Jesucristo con la iglesia, ¿ya? Entonces, es importante, ¿dónde está Cristo en este momento? ¿Dónde está Cristo? Y está en medio de los 7 candelabros. ¿Ya? Y también, bueno, hay otras partes acá, una palabra un poco extensa, y no me quiero tampoco detener en cada detalle, ¿verdad? Porque hay muchos detalles, ¿ya? Pero es importante también otra cosa, cuando dice acá en el versículo 17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y hay que entender el asombro, la impresión que tiene el hombre al estar frente a Dios, ¿ya? Usted no crea que cuando esté usted frente a Dios,
usted va a estar de una manera indiferente, pero tampoco va a estar de una manera que a lo mejor usted va a estar muerto de la risa, ¿no? Sino que tiene que haber una reverencia y un temor. El mismo temor que sintió Daniel cuando vio esta visión. Y si usted va al capítulo 10, pasa lo mismo. ¿Ya? Si usted va a ver a Isaías en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando ve la imagen también de Dios, ¿ya? Y todos estos serafines que dicen santo, 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 bueno, él también cae como muerto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estamos frente a la presencia de Dios. Muchas veces se le ha querido poner a Dios así como un amigo, como algo muy cercano, pero la verdad es que Él es santo y esa santidad no solamente significa pureza, sino que también significa que Él está apartado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Ya? Él es puro y nosotros somos pecadores. Nosotros como pecadores tenemos que llegar delante de la presencia de Dios de una forma reverente, no de una forma displicente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, nosotros somos sus criaturas y Él es Dios. Él es el creador, Él es el santo y nosotros en cada momento que pecamos, nosotros levantamos nuestra mano para hacer lo contrario a la voluntad de Dios, para rebelarnos contra la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar y dejar a Dios en su lugar. Ahora, por eso es que este hombre dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero mire, y esto también pasa en Daniel capítulo 10. Yo le sugiero que igual lea este pasaje, ¿verdad? Porque dice... Aquí dice, caí como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces, este Dios, ¿ya? Que nosotros, si estamos frente a Él, vamos a caer como muertos, ¿ya? Imagínense si no hemos creído en Dios y llegamos a verle en el momento que Él va a constituirse como juez. Imagínense el temor que vamos a tener que sentir delante de este juez a quien nosotros no le hemos querido hacer caso. Por eso es tan importante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos tener paz para con Dios. ¿Dónde estaba ahí el Padre cuando estaba Jesucristo ahí en la cruz? Bueno, dice la palabra de Dios que estaba reconciliando al mundo con Él. Nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Podemos acercarnos a este Dios, que es un Dios que por la naturaleza de su santidad está apartado de nosotros. Podemos acercarnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero que también resucitó y ahora vive para siempre. Ese es nuestro Dios, pero tenemos que acercarnos a Él de forma reverente, no decir, bueno, no, yo me acerco a Él como acercarse a un amigo más. No es así. Que el Señor nos ayude para poder entender la palabra de Dios. A lo mejor esto no le va a gustar a mucha gente, ¿verdad? Que muchas veces dicen, no, Dios es mi amigo, pero la verdad es que ese amigo nosotros nos acercamos muchas veces solamente cuando a nosotros nos conviene, ¿verdad? Y no nos acercamos en todo momento a ese amigo, ¿verdad? Parece que no es tan amigo, si no nos acercamos en todo momento, ¿ya? Entonces, acá dice que Él cae como muerto. Y Dios pone su mano sobre él y le dice, no temas, no temas. Y hoy día, si usted ha creído en el Evangelio, tenemos a este Señor Jesucristo ¿qué nos está diciendo? No temas, no temas. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, no temas. A pesar de que quizás nosotros mismos podemos en algún momento vernos enfermos, ¿verdad? Contagiados, ¿verdad? De este virus. No temas. No temas. Y el Hijo de Dios no tiene que tener miedo a la muerte. Por eso es que cuando acá en el Apocalipsis, ¿verdad? Jesús empieza a hablarle a cada una de estas iglesias, de estas 7 iglesias, ¿verdad? Le dice, no temas. Y algunas le dice, ¿verdad? Conozco tus obras. Sé lo que haces bien y lo que haces mal.
¿ya? Incluso ahí a una de las iglesias, ¿verdad? Ahí a Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino de la sinagoga de Satanás. ¿Ya? Entonces, y después sigue, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, nosotros, si en este momento creemos que estamos padeciendo, bueno, es lo que nos toca hacer por la gloria de Dios, por la honra de Dios, ¿ah? Por el trabajar dentro de la obra de Dios. Dice, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire, las tribulaciones, los problemas han sido lo que ha acompañado a la iglesia en la historia de la iglesia. ¿Ya? Nosotros no podemos ser tan ciegos y pensar de que en este momento nosotros estamos viviendo una situación terrible que nunca antes ha vivido la iglesia. La iglesia ha vivido persecuciones, la iglesia ha vivido enfermedades mucho más grandes, o quizás no tan grandes en el sentido de que a lo mejor no son tan contagiosas como esta pandemia, pero que sí han matado a mucha gente. Nosotros hoy día tenemos el privilegio de vivir en un tiempo donde la ciencia ha avanzado mucho, donde los cuidados que nosotros tenemos que tener los conocemos. Antes no se sabía nada. Antes las enfermedades llegaban y hacían y arrasaban contra la población, ¿ya? Y entre ellas población que era Iglesia de Cristo, ¿ya? Así que Dios nos ayude a pasar este momento, ¿ya? Y entender de que los apóstoles, ellos vivieron persecución, ¿ya? Y la iglesia de los primeros siglos estuvieron perseguidas. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿dónde está Cristo en este momento? Y el último versículo es el que nos da la clave, ¿verdad? Porque dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque él tenía 7 estrellas, y de los 7 candeleros de oro. El siguiente, aquí hay 2 puntos, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, cuando después dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, ¿ah? De la iglesia de Pérgamo, es porque hay una interpretación, ¿verdad? De que estos ángeles, que son las 7 estrellas, ¿verdad? Son los pastores, los que están al cuidado de cada una de esas iglesias, ¿ya? Y están en la mano de Dios. Mire, el cuidado que Dios tiene para su iglesia es tan grande, mis hermanos, que por eso es que en Mateo, ¿verdad? Cuando él constituye la iglesia, dice, bueno, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Dios es el que cuida a la iglesia, no es el hombre. ¿Ah? A lo mejor uno dice, bueno, el pastor es el que cuida, pero ¿quién está? ¿Dónde está el pastor? Está en las manos de Dios, ¿ya? Y después dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso es que en el versículo 13, ¿verdad? Dice que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, ¿dónde está Cristo hoy día? En medio de su iglesia. Se mueve en medio de su pueblo. Se mueve en medio del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ahora, yo quiero hablarle a usted. A lo mejor usted es de las personas que dice, bueno, no, yo no voy mucho a la iglesia. Y a lo mejor no estoy ni ahí con ir mucho a la iglesia, ¿ya? Pero la importancia que tiene la iglesia es que es ahí donde nosotros podemos trabajar en la obra de Dios, ¿ya? En 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si usted quiere trabajarle a Dios, tiene que ir a la iglesia, tiene que estar en medio de la iglesia, donde está Cristo. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Hay muchos que tienen por costumbre no congregarse, dice la palabra de Dios, ¿ya? Pero Dios nos ordena a congregarnos y Dios nos ordena a estar con mi hermano, con mi hermana, que también son parte del cuerpo de Cristo. Es increíble la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento Dios exhorta a la iglesia a hacer
cosas buenas unos a otros. ¿Ah? Dice, amaros unos a otros. ¿Ya? También dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonando unos a otros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Dentro de la obra de Dios es estar en la iglesia, estar congregándonos. Quizás alguien está viendo y por mucho tiempo ha dejado de congregarse. Pero ese no es el camino es congregarse, es buscar a Dios en medio de la comunidad de creyentes en Cristo. Y si Dios nos ha dado dones, imagínense, quizás hay mucha gente en sus casas que Dios le entregó dones espirituales, dones que no eran de ellos, sino que vinieron de parte del Espíritu Santo. Esos dones no son para que usted lo ocupe en su trabajo, son para que usted lo ocupe en medio de la iglesia, con sus hermanos, con sus hermanas. Ahí está el ministerio que nosotros tenemos que realizar con nuestros dones. Así que si usted tiene un don, trabájelo en la iglesia. Usted en esta hora propóngase, cuando ya no tengamos esta restricción de congregarnos, propóngase buscar a Dios en medio de la iglesia. Vuelva a la iglesia, vuelva a alabar a Dios, a cantar. Es hermoso cuando nosotros nos reunimos a cantar, a alabar a este Dios que tan bueno ha sido con nosotros. Es hermoso cuando yo puedo confiar en mi hermano y decirle, bueno, hermano, ora por mí, porque tengo este problema. En la iglesia siempre se está orando los días lunes, ¿verdad? Hay un grupo de hermanos que ora a Dios, ¿para qué? Para el bienestar espiritual de la iglesia, de todos los creyentes. Entonces, usted acérquese a la iglesia, porque cuando usted se acerca a la iglesia es que se acerca a Cristo, es que se acerca a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. No nos quedemos en nuestros hogares, ¿verdad? Quizá hoy día no podemos hacerlo, pero cuando ya podamos hacerlo, no se quede en su hogar, sino que busque a Dios en la iglesia, en oración, en la alabanza. Y también en la iglesia donde nosotros podemos aprender de la palabra de Dios, con cada exhortación que nosotros realizamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, por diferentes hermanos, por nuestro pastor, es que ahí el Señor nos está nutriendo. Ahí en la iglesia es que Dios nos nutre. No es en nuestros hogares. Si bien todos tenemos una responsabilidad en nuestros hogares de buscar a Dios, de compartir la palabra de Dios, pero ¿dónde es que nosotros nos nutrimos, mis hermanos? Es en la iglesia, junto a los santos. Que el Señor nos ayude. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo en este momento? En medio de los 7 candeleros. ¿Y cuáles son esos candeleros? En medio de su iglesia. En medio de la iglesia. Ahí está Cristo. Y hoy día, si esa iglesia está dispersa en los hogares, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Si usted hoy día quizás siente que le hace falta ir a la iglesia, bueno, busque dentro de su casa a Dios. Busque ahí que tener comunión con Dios por medio de la oración, por medio de buscar en la palabra de Dios. Ahí nosotros vamos a poder encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Él es omnipresente, está en todas partes. Así que no tenemos excusa. ¿Ya? No tenemos excusa para buscar a Dios. Y cuando podamos ir a la iglesia, menos excusa vamos a tener. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder en ese momento ser más ferviente y buscar más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por su palabra, para que esta palabra, ¿verdad?, bendiga nuestros corazones. Padre, te damos las gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Oh Dios amado, que nos viene recordando de que tú estás en medio de tu iglesia, Señor. Oh Dios amado, la iglesia no es una construcción
no son paredes, no es lo que está dentro de las paredes, Señor, sino que la iglesia somos nosotros, Señor. Oh Dios amado, y ayuda a cada uno de mis hermanos a poder entender esto, Señor. Oh Dios amado, y que se sienta parte de la iglesia, Señor. Oh Dios del cielo, también ruego, Señor, si alguien que está viendo este mensaje, Señor, está alejado de tu iglesia, Señor. Oh Dios amado, que pueda tomar la resolución de acercarse, que pueda tomar la resolución de buscarte a ti, Señor. Oh Dios amado, de ser obediente a tu palabra, Señor. Oh Dios amado, no somos obedientes para ganarnos una salvación, sino que somos obedientes porque tú has sido misericordioso con nosotros, porque tú un día moriste por nosotros, Señor. Oh Dios amado, ahí en una cruz, el precio que pagaste fue tu sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender eso y acercarnos a ti para poder tener paz con Dios, Señor. Oh Dios amado, gracias, Señor, por esta tu palabra. Oh Dios del cielo, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir obrando en cada uno de los corazones que han escuchado esta palabra. Oh Dios del cielo, y que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser el renovar nuestra mente, Señor, pueda ser el cambiar vida, Señor. Oh Dios del cielo, si alguna persona que está escuchando esto ha tomado la resolución de cambiar su vida, de acercarse a ti, Señor, oh Dios amado, es porque tú has hecho una obra en su corazón, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo ruego por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.